Bueno, pues hola Aida. Oye, ya después de algunas semanitas sin grabar, pues ya por fin estamos aquí otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Igual contenta de estar de nuevo grabando por acá, porque sí, como dices, ya teníamos una semanita sin grabar y solamente, pues como dosificando un poco lo que ya teníamos de material, pero esto es otra vez grabar de nuevo. Está bien, está bien, está bien. Oye, tengo una pregunta, a ver si tú me puedes decir, ¿alguna vez has A soñado ver, algo que después se haga realidad, que después suceda? ¿Algún aviso en sueños has tenido alguna vez? sí, hace años soñé con una secuencia de números. Era una historia un poquito más compleja que solamente ver la secuencia de números, ¿no? Pero lo que a mí me llamaba mucho la atención era que yo anotaba los números y que eran como el centro de atención de mi mente dentro del sueño. Y ese sueño se lo conté a mi papá. Entonces, cuando le cuento el sueño, le digo, oye, y los números, y no sé qué me dijo, esos son números de una combinación de alguna cosa de la lotería. Pudo haber sido trisme, late, un número de un boleto, no sé, porque no entiendo muy bien la diferencia de eso. Y efectivamente salió, pero, viene el gran pero, mi papá no se ganó el premio porque cuando yo le dije los números, él los copió, pero los números que salieron fueron esos al revés. Entonces, eran los mismos números, pero yo los dicté al revés y él tenía que tenerlos, correctamente. No. Después, Tú eres ajá. la que tenía que haber comprado esos números, ese boleto de lotería o lo que Ay, fuera. pero es que yo ni siquiera sabía qué podría haber sido interpretado como eso y él fue el que luego dijo, es un número de tal cosa, ¿no? Porque son tantos números. Y le dije, pues hay que meterlo. Lo metimos, pero como yo tampoco sé cómo se meten esas cosas, le dije, pues tú mételo, ¿no? Tú ya sabes cómo se hace. Esa vez él lo fue a meter, pero no traía cambio suficiente y metió solamente esa combinación. No metió la combinación al revés, aunque dice que sí se le ocurrió, pero ya después. Porque en algún momento, incluso ya después yo también me acordé que eso lo había visto incluso en una película de Hollywood en las que los hicieron una explicación. La película era de otra cosa totalmente, pero por algo alguien recordaba algo de hacía muchos años y explicaban que en la mente, en los sueños y en los recuerdos, muchas veces los números los recordamos al revés, como en espejo, ¿no? Y justamente así salió el número de la lotería de aquella vez, de esa lotería que te digo que no sé ni qué era, que no se ganó mi papá porque los números estaban en espejo. No, que no te ganaste tú por no ir a comprar el boleto tú. Pero yo ni sabía qué hacer, o sea, llego con ese número y le digo, ¿me da un qué si ni siquiera sé que se juega? Hay cursos para eso, hay diplomados para comprar boletos de lotería. Ay, ¿no, en serio? Eso es mentira. Claro que no, pues es lo más sencillo que puede haber, pero bueno, está bien, pues, está bien. ¿Y tú has soñado cosas así? No podría decirlo. Ah, bueno, pero me acabo de acordar de una historia. Ahí te va, ahí te va. Ok. Este, no lo soñé yo, pero sí me pasó. Esta historia, de repente, no la cuento mucho, pero bueno, sí, es algo que me pasó a mí directamente, no me lo contaron. Am, Hace algunos años, am, un día despierto o despertamos con la mamá de mi hija y yo, y de repente me dice ella, oye, me siento como rara, yo creo que deberíamos comprar una prueba de embarazo, ¿no? Y estábamos hablando de eso y así, yo preguntándole, sí, ¿y cómo, qué? Pero estábamos en esa conversación, acabamos de despertar, era un fin de semana, porque pues era tarde, digamos, ¿no? Era un fin de semana y en ese momento me entra una llamada al celular, entonces yo contesto y es una amiga y me dice, oye, soñé que estaban ustedes embarazados esperando un hijo. Y yo en ese momento me quedé así de, o sea, me sorprendí mucho, ¿ves? Y ya le contesté cualquier cosa, colgamos y ya que colgué, le digo,
sí, sí hay que comprar la prueba de embarazo, porque yo sabía que esta amiga hacía ese tipo de cosas, ¿ves? Entonces, y efectivamente, o sea, ese día en la tarde que compramos la prueba, nos enteramos que mi hija estaba por venir, ¿ves? Oh my God. Pero sí, sí, sí fue así. Y, y bueno, conozco la esposa de un primo que también hace ese tipo de cosas. Cuando sueña alguien en la familia y dice, oye, soñé que fulana estaba embarazada, siempre le atina. Y más bien ahí dicen, ya no sueñes, no vayas a soñar conmigo porque Sí. ya no quiero más, No, ¿no? por favor. Ajá, Oye, pero pero además, qué tino de la mamá de tu hija, ¿por qué? O sea, por ejemplo, cuando yo me embaracé, igual, los malestares que empecé a sentir, así en la vida se me hubiera ocurrido que eran por embarazo. No había tanto internet hace 17 años y medio. Y yo lo que hice fue así de, cáncer de algo, me voy a morir. bien, te dio por tu lado trágico. Ajá, sí, 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 ya. Ajá. Qué No, bueno que no estuvo Valentín ahí. aquí, bueno, era algo que ya podíamos sospechar, ¿no? Ajá, Entonces, pero fue el tino, o sea, que estábamos en esa conversación y justo en ese momento me entra la llamada para decirme eso nada más. A mí me sorprendió mucho, ¿no? sí, claro. Pero bueno. Publiqué hace poquito, me comentaste que viste la nota, que era Ujú, justo de lo que te propuse que platicáramos hoy, sobre una noticia en Sonora, me parece que fue, o no, creo que fue en Jalisco, ¿no era Tamaulipas? Jalisco, no en Jalisco. Ah, ok. Sí, que en nuestra página de Facebook publiqué una nota donde, digo, esta historia es menos agradable. Un padre sueña con su hijo y en el sueño, con su hijo que está desaparecido. Ujú, Y en el sueño el hijo le dice dónde está, le da el número de la casa, como tú que soñaste un número, le da el número de la casa y le dice, estoy en el baño, ¿no? Y el papá, que sabía más o menos en qué fraccionamiento había estado el hijo por última vez, pues consiguió llegar, fueron y efectivamente encontraron al hijo y al amigo, que los dos estaban desaparecidos, los encontraron en el baño de la casa, ¿no? Y bueno, ya tiene que ver ahí con otras cuestiones, porque parece que había más cuerpos, no sé, de esas cosas que suceden, ¿no? Pero, pero el papá lo dice, que fue por el sueño que tuvo con su hijo, que el hijo le dijo dónde encontrarlo. Entonces, pues igual son de esas notas sorprendentes, ¿no? Y además eso salió en las noticias, o sea, no suponemos que el papá esté mintiendo. Claro, uno puede pensar, bueno, a lo mejor sí, porque alguien le avisó y para evitar culpar a otra persona o para decir que alguien le dio el dato, pues, bueno, a lo mejor fue eso, ¿no? Podríamos pensar en esa explicación. Pero, pero creo que tenemos más ejemplos. Tengo yo algunas historias que podremos leer sobre este tema, pero fíjate que ahorita que lo mencionas, yo creo que también es importante como contextualizar un poco, porque profundizar sobre los sueños, tratar de explicarlos, no es algo nuevo, no es un fenómeno actual para nada. Al contrario, ¿no? Se tienen registros de que las primeras interpretaciones o los intentos de explicación de los sueños datan por ahí de 3000 años antes de Cristo, ¿no? Hay, por ejemplo, también entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, hay más de 100 menciones acerca de los sueños y las podemos ver en historias, ¿no? Además, si eso lo retomamos sabiendo que muchas de las historias de la Biblia son mucho más antiguas y datan de la tradición sumeria, mesopotámica y demás, pues nos da todavía mucho más tiempo hacia atrás en la antigüedad, donde ya se empieza a hablar de los sueños y de qué serán, ¿no? De buscarles un significado. También
por ejemplo, en otras culturas, los sueños tienen la misma validez que las ideas que se nos ocurren en la vigilia, ¿no? Es como esta cuestión de, es una forma de vivir en otros planos dimensionales, entonces tienen la misma validez, pero hay que aprender a entenderlos, porque lo que nosotros tenemos de conocimiento y de entendimiento en el mundo de la vigilia es distinto al conocimiento y entendimiento que tenemos en el mundo onírico. Hay otras culturas también, por ejemplo, que mencionan, no lo llaman alma, porque el concepto de alma es creo que muy occidental, pero hay como esta entidad que nos habita, que se, que se suma con la materia, que es el cuerpo, y que tiene acceso a otros, al mundo de los espíritus, a otros mundos, ¿no? Que son paralelos a estos. Y que sale a veces para buscar sabiduría, para buscar entendimiento, para buscar, pues, claves para la vida diurna en el mundo de los muertos, ¿no? Eso también he estado rastreando. Y pues por supuesto que la tradición ya contemporánea, pensemos en el psicoanálisis, ¿no? Que retoma la importancia de los sueños. Hay quienes describen desde el punto de vista de la psicología que los sueños son como un mosaico de restos del día, de impresiones que tuvimos, de cosas que nos están quitando el sueño, que nos estresan, que problemas a resolver. Pero hay también, pues ya tenemos el libro de Freud para interpretar los sueños, donde ya le da otra dimensión, ¿no? Ya empieza a ser como este estudio más serio. Está Lacan, que también tiene sus propuestas acerca de la interpretación de los sueños, pero en realidad esto no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se ha indagado desde muchísimo, muchísimo, muy atrás en el tiempo, y que también me parece hasta cierto punto lógico que los seres humanos queramos entender qué son los sueños, qué son esas ideas, qué son esas imágenes que tenemos en la cabeza que se fabrican mientras dormimos y que alcanzamos a veces a rescatar, ¿no? Al despertarnos. Fíjate que también estuve leyendo acerca de que no todos sueñan en blanco y negro, de que no todo el mundo puede leer en el sueño, ¿no? Por ejemplo, esto de ver números o ver fragmentos de texto y poderlos leer, ¿no? Que sí hay estudios que dicen que no todos los seres humanos podemos ni soñar a colores, ni soñar con números o poder leer dentro del sueño. Y también me encontré con un dato bastante interesante que todos los rostros que nosotros soñamos, todos los rostros que nosotros soñamos, no son una invención de la mente, sino son registros que tenemos de toda la gente que nos topamos en la calle, en el transporte, a lo largo de la vida. Eso también se me hace bastante interesante porque cuántas veces no hemos soñado, más allá de si el sueño es premonitorio o no, soñamos con rostros que nunca hemos visto. Fíjate que hace poco me pasó que soñé una cosa muy chistosa porque soñé que estaba en un estadio de fútbol americano, pero en un estadio gringo. O sea, esa certeza la tenía, era un estadio gringo. Estaba sentada como en un lugar muy al frente, muy cerquita del pasto, y yo bajaba unos cuantos escalones, veía a alguien sentado con una camiseta, yo me imagino que era como la camiseta del equipo. Tenía tonos azules y rojos, así que ni siquiera sé qué equipo habrá sido, pero era un muchacho, yo nada más veía la espalda del muchacho. Y de pronto yo llegaba, lo abrazaba, le decía que lo quería mucho y le daba un beso. Y yo decía, chis, ¿este quién es? No, o sea, cuando yo me desperté dije, ¿y este quién es? No, o sea, ¿de dónde salió? Pero eso soñé, nunca había visto su rostro, jamás. O sea, no, conscientemente yo no tengo el registro de esa persona. Pero era mi novio en el sueño, mi pareja, algo, no sé qué más, pero era alguien muy cercano. Entonces fue bastante chistoso, porque aparte yo nunca he estado tampoco en el Gabacho, así que no conozco los estadios gringos más que en las películas. Bueno, puede ser un sueño premonitorio, ya No sabes que creo de que voy a ir al Gabacho. vas a tener un novio que va a estar por lo menos del otro lado y te va a llevar al fútbol. No creo. No, bueno, está bien. Creo que la parte de todo esto que comentas, hay una parte, obviamente son dos perspectivas, como dices tú, ¿no? Por un lado es como la perspectiva
científica de tratar de entender y estudiar los sueños desde una perspectiva científica, racional, etcétera, ¿no? Por donde va Freud, justamente. Y por otro lado, la parte, vamos a llamar mística, donde Ajá. se les da una interpretación, pero sobre todo un valor, ¿no? Se considera que sí están anunciando algo que puede suceder. Obviamente siempre vamos a tener esos dos aspectos, ¿no? Incluso, me parece que sí fue Aristóteles, no, no es cierto, fue Homero el que hablaba de dos tipos de sueños. En la Odisea, ah, Penélope habla de los sueños y dice, tenemos dos tipos de sueños, los que llegan por un cuerno y los que llegan por un marfil. Y dice, los que vienen por el marfil son engañosos, no nos están diciendo la verdad, pero los que salen del cuerno son los que nos están anunciando lo que va a pasar, ¿no? Ujú. Entonces, creo que desde ahí y en ese sentido, pues ya podemos ver, ¿no? Que además tampoco podríamos pensar que todo lo que soñamos creyendo que anuncia algo, no podemos pensar que todos nuestros sueños están anunciando algo y que todos los días soñamos algo que nos anuncian, ¿no? Obviamente no, pero a mí me da la impresión de que yo no, digo que yo no, pero quienes han soñado cosas anunciando algo, me da la impresión de que lo pueden distinguir, ¿no? Y pueden decir, este sueño es diferente, no es como los sueños que tengo todos los días, ¿no? Este sueño sí le tengo que creer o sí le tengo que hacer caso, ¿no? Pero lo que comentaba yo es que esa parte en la que en la que coinciden tanto el análisis que hace, por ejemplo, Freud con lo que hace con estos sueños que se consideran, que es la oniromancia, ¿no? Que están Ujú. anunciando algo, pues es que hay que analizar los elementos, justamente, ¿no? O sea, hay que analizar con cuidado los elementos para poder entenderlos y para poder interpretarlos. Ah, Sí, claro. Hay que desarrollar como esa pericia, porque fíjate que también ahorita que mencionabas, también Mahoma en el Islam señala que hay sueños que hay que tomarlos en cuenta dependiendo de la hora del día en el que se sueña, bueno, de la hora, ¿no? Y decía que, por ejemplo, los sueños más importantes o a los que se les tenía que poner más atención eran a los sueños que llegaban al amanecer. Entonces, vemos que sí hay, y el budismo tibetano también distingue clases de sueños, y esas clases de sueños también tienen que ver con si les ponemos toda la atención o no. fíjate, eso no lo sabía, lo de las horas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, yo creo que también es otro elemento para tomar en cuenta. De repente la gente lo traduce como, porque me lo he encontrado, ¿no? Recientemente también en internet que preguntan, ¿qué significa soñar con esto? ¿Qué significa soñar con tal cosa? ¿No? Entonces, Si mal no recuerdo, es Freud el primero que hace justamente un compendio sobre esos arquetipos de qué significan ciertos elementos que podrían ser considerados como tópicos constantes en los sueños. sí, aunque justo lo hace partiendo de eso, de que debe haber un cuidado, ¿no? De ver el contexto, de ver otros elementos y también si alguna vez has platicado con algún psicoanalista sobre tus sueños, de repente les cuentas un sueño y te preguntan, bueno, pero a ver, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Cómo lo entiendes? ¿No? ¿Y cómo te sentiste? Entonces, no es como esa interpretación automática de, es que si soñé con esto, Ah, significa sí, no. esto, ¿no? Justo también eso, yo creo que es algo que hay que mencionar bastante, que la práctica o como dices, la oniromancia, justo señala que también hay una interpretación que es personal y que se le tiene que dar como esa dimensión simbólica a la persona que lo sueña. Aunque hay un especialista, en realidad va a significar
algo dependiendo de la persona, o sea, no todos son iguales. Y justo como esto de tener manuales es muy polémico, incluso en los tiempos de Freud lo fue, ¿no? Es polémico porque no se puede tener un libro cuyos significados sean solamente esos, así cerrados para interpretar los sueños de todo el mundo, porque también influye el contexto desde el que están soñando. No es lo mismo que soñemos desde esta cultura con estos elementos a que alguien en el mundo tibetano sueñe con estos elementos, por ejemplo, un pez, no va a significar lo mismo. Sí, sin embargo, también hay elementos que son como muy recurrentes dentro de la tradición, ¿no? Y puede ser, como dices tú, tal vez muy centrado en nuestra cultura, en nuestra tradición, pero hay elementos que sí se repiten mucho. En algún programa anterior mencionaba yo el caso de Gutiérrez Tibón, que en su libro del ombligo como centro histórico, perdón, como centro erótico, centro histórico, yo estoy, perdón, También, también, ¿verdad? también. Bien, sí, en el ombligo como centro erótico, eh, mencionaba soñar que se te caen las muelas o los dientes, ¿no? Que puede anunciar soñar la pérdida de un familiar, la muerte de un familiar. Y es un sueño muy recurrente, lo menciona él, pero si tú platicas con gente, te va a confirmar que ha soñado y ha coincidido así, ¿no? Yo he Entonces, soñado muchas veces eso, que se me caen todos los dientes, pero en diferentes momentos de mi vida. Nunca ha coincidido con la muerte de alguien cercano, pero sí es un sueño muy perturbador. sí, Mm. y a lo mejor ahí, más que pensar que está anunciando algo, puede ser pensarlo desde el psicoanálisis, ¿no? Como que en qué contexto de tu vida sucede y como qué relaciones puedes hacer con eso, ¿no? Yo creo que lo que vale la pena es pensar justo eso, que no es automático, ¿no? O sea, sueñas esto, significa esto, ¿no? Sino que algo tienes que tú revisar ahí para que ah, puede ser en algunos casos, porque también hay que decirlo, no todo mundo podemos soñar sueños oníricos, perdón, sueños premonitorios que nos avisen algo, ¿no? Yo creo que bueno, no Hay una cualquier. sensibilidad especial. Fíjate que ahorita que dices de esos sueños, mi hermana también ha tenido, una de mis hermanas ha tenido sueños así, premonitorios. El mío fue como muy chistoso por eso, por la lotería, ¿no? Em, pero ella no, ella sí ha soñado cosas que sí se hacen y que hasta el miedo le da, porque justo hace rato que mencionabas de que deben saber identificarlos, ella no se dedica a adivinar nada, pero cuando ha soñado algo que sabe que es una premonición, lo siente en el cuerpo, dice, es la sensación, ya sea como miedo, escalofrío, algo que le dice, este sueño sí está, sí hay que ponerle ojo. Y lo que sí recuerdo es que en alguno de esos sueños ha soñado con gente que se ha muerto y sí se muere. O sea, ella sí, sí no le gusta soñar con nadie ni con nada por eso, porque ha tenido ya varias veces sueños en los que ve a alguien que muere y sí mueren próximamente. Ajá. Que otro sueño frecuente es el de las bodas, que dicen eso. Cuando sueñas que Ajá, alguien se casa, más es bien porque se va a morir, es ¿no? porque se va a morir, exactamente. Entonces, bueno, por una cuestión cultural hay sueños así que se van repitiendo, ¿no? Y que son muy frecuentes en una comunidad y bueno, ahí valdría la pena a lo mejor que nos fueran escribiendo, que nos fueran diciendo, ¿no? Como que qué elementos reconocen y qué sueños han tenido, ¿no? Yo creo que esas historias valdría la pena que nos las compartieran para que pudiéramos también leerlas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que dicen, ¿no? Soñar agua sucia pueden ser problemas, pueden ser chismes, ¿no? También las Entonces, víboras, alguna vez leí que las víboras, soñar víboras pueden ser chismes. ajá. Yo recuerdo, fíjate, que de joven, digamos, cuando estaba en la universidad o en la prepa, llegaba a soñar víboras y sí era un sueño que me causaba incomodidad. Este, y pensando yo en mis sueños, no como algo que me estuvieran anunciando, sino como qué podían significar,
creo que lo relacionaba con problemas que tenía en la vida cotidiana que resolver, ¿no? Y de Ujú, repente yo supongo que me sentía agobiado por algunos de estos asuntos que había que resolver y soñaba eso, ¿no? Y chistoso, fíjate, porque algo que soñaba yo igual, más o menos en la misma época, era yo en ese momento, bueno, siempre me han gustado los animales y me han gustado, entre otros animales, las tortugas, ¿no? Y en aquel momento, cuando yo era joven, era más difícil tener tortugas de tierra, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ese era como mi sueño, mi ilusión, tener una tortuga de tierra. Y cuando yo soñaba con una tortuga de tierra, porque tenía tortugas de río, ¿no? Era muy común, pero cuando soñaba con alguna de esas era así como algo que yo, este, deseaba mucho, ¿no? Y despertaba así pensando, ay, ¿por qué no, por qué no me la pude traer, ¿no? Pero no le daba tampoco ningún valor premonitorio, sino más bien creo que tenía que ver con eso, ¿no? Con algún, supongo que deseo que, bueno, por ahí podría estar simbolizando el sueño, ¿no? Porque eso es lo que dice Freud. O sea, ujú. los sueños simbolizan, no son lo que soñamos, dice Freud, sino que simbolizan algo, ¿no? Claro, Entonces, yo así lo interpretaba en aquella época. fíjate que ahorita que lo mencionas, estoy recordando como otros sueños que fueron como muy constantes en diferentes etapas de mi vida. Recuerdo varias veces cuando era niña que soñaba con Dios, pero soñar con Dios me asustaba mucho, ¿no? Por ejemplo, pero aparte era una entidad que yo no podía ver y que luego era como muy, ¿cómo decirlo? Como que era igual una presencia como muy imponente y había una pugna entre algo más. Entonces, pero yo sabía que ahí había algo como muy grande, ¿no? Y era tan grande que hasta sentía pesado el cuerpo y tal. Eso, igual, el sueño. Y otro sueño que alguna vez le conté, no recuerdo si le conté a mi abuela o a alguien más, pero fue un sueño en el que yo estaba en medio de la selva, todo estaba muy verde, era un lugar así súper bonito, lleno de tonalidades de verde, ¿no? Y se oía el rugido de un leopardo. Entonces se oía por todas partes, así como si fuera, como la llorona que anda por todos lados, ¿no? Con sonido envolvente. Entonces se escuchaban esos rugidos y yo no lo podía ver y no lo podía ver, pero yo escuchaba que se acercaba y se iba acercando. En ese sueño yo no tenía miedo y en el momento en el que ya dejo de, o sea, sí tenía miedo al principio, pero se me va quitando. En el momento en el que dejo de tener miedo, alcanzo a ver al leopardo. Pero el leopardo, que se oía como un animal muy grande y adulto, se presenta ante mí, así camina y me deja que lo acaricie y me empieza a lamer la mano, pero era un bebé, o sea, era un cachorrito de leopardo. Entonces, en esa conversación de, es que soñé esto y sentí bien bonito porque al final yo lo puedo agarrar, lo puedo tocar y es algo como una interacción muy, incluso tierna y sutil, ¿no? Y me decían, es que tú no fue un sueño, más bien se presentó ante ti tu tótem. Porque también nuestra cultura, pues, o las culturas prehispánicas, a lo mejor no todas lo llaman tótem, pero dicen que hay un animal que nos representa, que nos vigila, que nos ayuda, ¿no? Que incluso en algunos lugares se confunde un poco con el nahual, ¿no? Es tu nahual, le dicen el nahual, pero es una acepción de la palabra nahual que no tiene que ver con las transformaciones, ¿no? Con estos seres, Es la se me tona, fue la palabra. Ujú, el animal exacto, tonal. Ujú. exacto, exactamente. Pues de eso que estás comentando, creo que justamente nos sirve para entrar a la primera historia que tengo yo eh, ahorita aquí anotada y que era con la que podíamos empezar. Porque así como comentas, ¿no? Que bueno, no todo el mundo puede soñar o no todo el mundo puede tener estos sueños premonitorios, más bien, ¿no? Y que de los sueños que tenemos, pues a veces se pueden distinguir unos que son diferentes. Si te parece, vamos a leer la primera historia que tengo aquí.
esta historia, bueno, creo que todas las historias que voy a leer aquí, excepto una, es de el libro de leyendas urbanas de México, que ya hemos comentado, de México en el siglo XXI, y del que vamos a compartir el link para que lo puedan descargar. Pero, a ver, ahí va, la primera historia. Dice, una prima y una amiga, dos personas que no se conocen, cuentan que pueden ver a los muertos en sus sueños o algún suceso que está por pasar. Es más, solo ellas pueden ver a otras personas estando despiertas que nadie más ve. Esto es que a todos esos seres que sueñan no los conocen, pero cuando van a alguna casa ven una foto que es idéntica a la persona que vieron al estar durmiendo y se enteran que ya están muertas. La prima todavía no acepta lo que le pasa y siente mucho miedo cuando se le presenta este suceso. Para la amiga, ya es parte de su vida porque le pasa desde muy chica, aunque no deja de sentir algún temor. Y esta historia me la contaron en la UAM. ¿Cómo ves? Wow, te digo, son estos sueños premonitorios. Yo creo que si le hubiera preguntado historias a mi hermana, va a recordar todas las veces que soñó algo que no le gustó. Sí, seguramente, porque pues hay muchas historias así, ¿no? También hay historias de gente como esta que comentábamos de la noticia, de gente que en el sueño le dicen algo y, y eso se convierte ya en un hecho, ¿no? En algo que a veces son instrucciones, a veces son recomendaciones, cosas de ese tipo. Si quieres, vemos la siguiente historia para que vayamos hablando de esto. Ok. Dice, mi abuelo tenía un amigo el cual era militar, eran muy cercanos. Mi abuelo contaba que una noche soñó con este amigo suyo. En su sueño, su amigo le daba instrucciones sobre su testamento y muchas cosas que debía hacer después de que él se muriera. A la mañana siguiente, cuando despertó mi abuelo, fue informado de que su amigo se había muerto, dejando exactamente las mismas instrucciones para mi abuelo que él ya había soñado. Esta historia me la contaron en el TEC de Monterrey. Y no sé si recuerdas tú que de repente en algún programa también habíamos hablado de esos favores que piden los muertos, ¿no? Lo tenemos así el programa como favores que piden los muertos y que algunas veces son con estos sueños, ¿no? Ah, Efectivamente que se comunican. ajá. Y no estamos repitiendo historias, esto quiero decirlo para que si alguien no ha visto ese programa, vaya a buscarlo. Vaya a verlo, sí, claro. No son las mismas historias que estamos leyendo el día de hoy. Justo evito repetir historias para que valga la pena escuchar un programa y otro, ¿no? No sé si de esta quieras comentar algo más. No, 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 es que ahorita estoy haciendo memoria, por ejemplo, acerca de algunas historias de los sueños. Mi abuela me contaba una, ¿no? De que soñaba y soñaba al muchacho que se había muerto